Has llegado a un espacio donde la oscuridad siempre observa. Aquí escucharás relatos que erizarán tu piel y te harán dudar de cada sombra. Antes de iniciar, recuerda dejar tu like y escribir desde qué lugar nos miras. Ahora sí, comencemos. Hay lugares en este mundo que parecen normales a simple vista. Edificios comunes donde la gente va y viene sin pensar dos veces. Pero a veces, cuando cae la noche y las luces se apagan, esos mismos lugares revelan algo más. Algo que siempre estuvo ahí pero que solo se muestra a quienes tienen que quedarse despiertos mientras todos duermen. Los hoteles son así. Durante el día están llenos de vida, de familias que llegan de vacaciones, de gente de negocios, de ruido y movimiento. Pero en la madrugada, cuando solo queda el recepcionista y el silencio de los pasillos vacíos, es cuando uno se da cuenta de que no está solo, de que hay presencias que no se registran en ningún libro de huéspedes, de que existen reglas no escritas que es mejor obedecer si uno quiere ver el amanecer. Lo que voy a contarles no es ficción, es lo que viví durante meses trabajando de noche en un hotel, y es la razón por la que nunca volveré a aceptar un turno nocturno en ningún lugar, porque hay cosas que una vez que las ves, ya no puedes dejar de verlas. Y hay puertas que una vez que se abren, nunca se cierran del todo. Me llamo Ricardo Méndez Torres y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 32 años y durante casi toda mi vida he trabajado en el sector de hotelería. Empecé como botones cuando tenía 18, luego pasé a recepción y eventualmente me convertí en encargado de turno. Siempre me gustó ese trabajo. Me gustaba conocer gente nueva, ayudar a los viajeros, hacer que su estancia fuera cómoda. Era un trabajo honesto y bien pagado. Todo cambió cuando acepté el puesto en el Hotel San Vicente. El San Vicente está ubicado en las afueras de la ciudad, casi en la carretera que lleva hacia la sierra. Es un edificio viejo, de los años 60, con 4 pisos y como 50 habitaciones. No es un hotel de lujo, pero tampoco es de mala muerte. Es de esos lugares donde se quedan camioneros, vendedores viajeros y ocasionalmente alguna familia que busca algo económico. La pintura de las paredes estaba desgastada. El lobby olía a humedad mezclada con ambientador barato y las alfombras de los pasillos tenían manchas que ningún producto de limpieza podía quitar. Cuando me ofrecieron el puesto de recepcionista nocturno, dudé. El sueldo era bueno, casi el doble de lo que ganaba en mi trabajo anterior, pero algo en el tono de voz del gerente me hizo sentir incómodo. Me dijo que habían tenido problemas para mantener personal en ese turno, que la gente renunciaba sin dar explicaciones. Me aseguró que no era nada grave, solo que el trabajo nocturno no era para todos. Necesitaba el dinero. Mi mamá estaba enferma y los gastos médicos eran cada vez más altos, así que acepté. Mi primer día fue un martes de octubre. Llegué al hotel a las 11 de la noche para que el recepcionista del turno anterior me explicara las cosas básicas. Se llamaba Ernesto, un hombre de unos 50 años, delgado y con ojeras profundas. Cuando entré, estaba sentado detrás del mostrador, fumando, aunque había un letrero de no fumar justo arriba de su cabeza. ¿Tú eres el nuevo?, me preguntó sin mucho interés. Sí, soy Ricardo, le dije extendiendo la mano. Él me miró la mano pero no la estrechó. Solo dio una calada larga a su cigarro y apagó la colilla en un cenicero improvisado hecho con una lata de refresco. Mira, te voy a decir lo básico, empezó. El turno es de 11 de la noche a 7 de la mañana. No suele haber muchos huéspedes llegando a esta hora, pero si llega alguien, haces el check-in normal. Las llaves están todas aquí. Señaló un panel de madera viejo donde colgaban llaves con llaveros de plástico numerados. El sistema de computadora es una porquería, pero funciona. Aquí está el registro, aquí las facturas, aquí el teléfono para emergencias. Asentí, tratando de memorizar todo. ¿Algo más que debas saber? Ernesto me miró fijamente por primera vez. Sus ojos tenían algo extraño, como si no hubiera dormido en semanas. Sí, dijo en voz baja. Si alguien toca en la puerta de la habitación 212, no abras. Si ves a alguien en el pasillo del tercer piso después de las 3 de la mañana, no lo sigas. Y si el teléfono de la habitación 401 suena, no contestes. Me reí nervioso, pensando que era una broma para asustar al novato,
¿En serio? En serio, respondió sin sonreír. Yo ya me voy. Buena suerte. Y se fue, dejándome solo en ese lobby silencioso, con solo el zumbido de las luces fluorescentes y el ruido distante de un televisor encendido en alguna habitación. Las primeras 2 horas fueron tranquilas. Me dediqué a revisar el sistema, a familiarizarme con la distribución del hotel, a leer el registro de huéspedes. Había unas 20 habitaciones ocupadas esa noche. La mayoría eran hombres solos, algunos con nombres que sonaban locales y otros con apellidos extranjeros. En la habitación 315 había una familia, según el registro. En la 208, una pareja joven. A la 1 de la mañana, escuché pasos en el piso de arriba. Pasos lentos, pesados, como si alguien arrastrara algo. Pensé que sería algún huésped que no podía dormir. Los pasos se detuvieron después de un rato y todo volvió al silencio. A la 1:30, sonó el teléfono de la recepción. Era la habitación 315, la familia. «Buenas noches, recepción, ¿en qué puedo ayudarle?», contesté. «Disculpe», dijo una voz de mujer que sonaba preocupada. «Es que mi hija dice que escucha ruidos en la pared, como rasguños. ¿Podría enviar a alguien a revisar?». «Claro, señora. Es probable que sea la tubería. Ahorita mismo voy a revisar». Colgué y busqué las herramientas de mantenimiento en la bodega detrás del mostrador. Tomé una linterna y subí al 3er piso. El pasillo estaba en penumbra. Solo había una luz funcionando de cada 3, y las que funcionaban parpadeaban de vez en cuando. Las paredes tenían un papel tapiz color crema, que alguna vez debió ser elegante, pero ahora estaba manchado y despegado en varios lugares. El olor a humedad era más fuerte aquí arriba. Llegué a la habitación 315 y toqué la puerta. La mujer abrió enseguida. Tendría unos 35 años, con el cabello recogido y cara de cansancio. «Gracias por venir tan rápido», me dijo. «Está asustando a mi niña». Detrás de ella, en una de las camas, vi a una niña de unos 7 años abrazando un peluche. Me miraba con ojos grandes y asustados. «No se preocupe, voy a revisar», le dije entrando. Me acerqué a la pared que la mujer señaló y pegué el oído. Al principio no escuché nada, pero después de unos segundos, lo oí. Un rasguño suave, constante, como si algo con uñas o garras estuviera arañando del otro lado del muro. «¿Lo oye?», preguntó la mujer. «Sí», admití. «Probablemente sea una rata en el espacio entre paredes. Mañana llamaré a control de plagas». No le dije que el sonido no era exactamente como el de una rata. Era más deliberado, más rítmico. «¿Pueden cambiarnos de habitación?», preguntó ella. «Déjeme revisar qué tenemos disponible». Bajé de nuevo a la recepción y revisé el sistema. Había habitaciones vacías, pero cuando intenté hacer el cambio en la computadora, esta se congeló. La reinicié 3 veces y cada vez pasaba lo mismo. Solo cuando intenté asignarles cualquier habitación excepto una del 3er piso, el sistema funcionó. Les di la habitación 105 en el 1er piso. Ayudé a la familia a mudarse. El esposo, que no había dicho una palabra en todo el tiempo, cargaba las maletas con expresión ausente. Algo en él me incomodó, pero no supe qué. Cuando regresé a la recepción eran casi las 3 de la mañana. El hotel estaba completamente silencioso ahora. Me senté detrás del mostrador y encendí la pequeña televisión que había ahí para pasar el tiempo. Solo había estática en la mayoría de los canales. Entonces escuché el elevador abriéndose. Levanté la vista. Las puertas del elevador estaban abiertas, pero no había nadie adentro. Esperé un momento, pensando que alguien cambiaría de opinión y se bajaría, pero las puertas simplemente se cerraron de nuevo. Luego el elevador comenzó a subir. Podía ver los números iluminándose. 2º piso, 3er piso, 4º piso. Se detuvo en el 4º piso. Después de un minuto comenzó a bajar de nuevo. 4º piso, 3er piso, 2º piso, planta baja. Las puertas se abrieron frente a mí. El elevador estaba vacío, pero ahora había algo en el piso. Una mancha oscura, como agua sucia, y un olor terrible a metal oxidado y a algo podrido. Las puertas se cerraron antes de que pudiera acercarme a investigar. Mi corazón latía rápido. Me dije a mí mismo que era solo una fuga de agua, que tal vez alguien había derramado algo y no lo había limpiado.
pero en el fondo sabía que eso no era agua. A las 3:15 comenzó a sonar un teléfono. No era el teléfono de la recepción, era uno de los teléfonos de las habitaciones. Podía escucharlo a través del sistema de intercomunicación que conectaba todas las habitaciones con la recepción. Miré el pequeño panel de luces que indicaba qué habitación estaba llamando. Era la habitación 401. Recordé las palabras de Ernesto. Si el teléfono de la habitación 401 suena, no contestes. El teléfono seguía sonando. Ring, 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 ring. Un sonido que perforaba el silencio de la noche. No contesté. El teléfono sonó durante 5 minutos completos antes de detenerse. Cuando finalmente se detuvo, el silencio que quedó fue peor que el sonido del timbre. Me quedé sentado ahí con las manos sudando tratando de calmarme. Es solo un hotel viejo, me repetía. Solo un hotel viejo con problemas de mantenimiento. Pero entonces vi algo que hizo que se me helara la sangre. En el registro de huéspedes, en la pantalla de la computadora, la habitación 401 aparecía como vacía. Nadie estaba registrado ahí. Y según el sistema, esa habitación había estado vacía durante los últimos 3 meses. Me levanté del mostrador y caminé hacia el panel de llaves. Busqué la llave de la habitación 401. Estaba ahí, colgando en su lugar, lo que confirmaba que nadie la había sacado. Nadie podía estar en esa habitación. Y sin embargo, el teléfono había sonado. Tomé la decisión de subir a revisar. Sé que fue una mala idea, lo supe en el momento, pero algo dentro de mí necesitaba comprobar que todo tenía una explicación lógica. Necesitaba mantener la cordura. Subí por las escaleras en lugar del elevador. No quería volver a usar ese elevador después de lo que había visto. Cada escalón crujía bajo mis pies, y el eco de mis pasos resonaba en el hueco de la escalera. Las luces parpadeaban constantemente, creando sombras que parecían moverse en las esquinas. Cuando llegué al 4º piso, la temperatura había bajado notablemente. Podía ver mi propio aliento. Eso no tenía sentido porque era octubre y hacía calor afuera, y el hotel tenía un sistema de calefacción viejo pero funcional. El pasillo del 4º piso era idéntico a los demás, pero había algo diferente en el ambiente. El aire se sentía más pesado, más denso, y había un olor, ese mismo olor a metal oxidado que había percibido en el elevador, pero más fuerte aquí. Caminé despacio hacia la habitación 401. Estaba al final del pasillo, la última puerta a la derecha. Mientras avanzaba, noté que las puertas de algunas habitaciones estaban entreabiertas, solo un poco, como si alguien hubiera estado espiando y hubiera cerrado rápidamente al escucharme llegar. Pero según el registro, este piso estaba completamente vacío esa noche. Llegué frente a la puerta 401. La madera estaba más desgastada que las demás, con rasguños profundos cerca del pomo, como si alguien hubiera tratado de entrar a la fuerza. O de salir. Pegué el oído a la puerta y escuché algo adentro. Una respiración, lenta, profunda, trabajosa, como si alguien estuviera durmiendo, pero con dificultad para respirar. «¿Hola?», dije tocando la puerta suavemente. «¿Hay alguien ahí? Soy de recepción». La respiración se detuvo. El silencio que siguió fue absoluto. No se escuchaba nada, ni el sistema de ventilación, ni ruidos de la calle, nada. Era como si todo el mundo se hubiera detenido. Entonces, desde adentro de la habitación escuché una voz. Era una voz de hombre, ronca, áspera, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. «Ayúdame», dijo la voz. Sentí que las piernas me temblaban. «Señor, ¿está bien? ¿Necesita que llame a una ambulancia?» «Ayúdame a salir», repitió la voz ahora más cerca de la puerta. «No puedo salir, llevo mucho tiempo aquí». «Señor, voy a abrir la puerta», le dije, aunque cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera. Busqué la llave maestra que llevaba en el bolsillo. Mis manos temblaban tanto que me costó trabajo meter la llave en la cerradura. Cuando finalmente lo logré y giré la llave, escuché el clic del pestillo abriéndose, pero antes de que pudiera girar el pomo, la voz habló de nuevo. Y esta vez estaba justo del otro lado de la puerta, tan cerca que podía sentir que si no hubiera madera de por medio, estaría respirando sobre mi cara.
Es mentira, dijo la voz, pero ahora era diferente. Ya no sonaba angustiada, sonaba divertida. No necesito ayuda, pero tú sí la vas a necesitar. Y entonces escuché una risa baja, profunda, que hizo que se me erizara cada vello del cuerpo. No abrí la puerta. Quité la llave de la cerradura y retrocedí. La risa continuó, haciéndose más fuerte, más histérica. Empecé a caminar hacia atrás, sin darle la espalda a la puerta, y entonces vi algo que casi me hace gritar. Debajo de la puerta, en el espacio estrecho entre la madera y el piso, algo se estaba moviendo. Parecían dedos, pero demasiado largos, demasiado delgados, tanteando el piso como si trataran de alcanzarme. Corrí por el pasillo sin mirar atrás. Bajé las escaleras de 2 en 2, y no paré hasta que estuve de vuelta en la recepción. Me encerré detrás del mostrador, respirando agitadamente, sintiendo que el corazón se me iba a salir del pecho. Miré el reloj. Eran las 3:30 de la mañana. Aún faltaban 3 horas y media para que terminara mi turno. Traté de calmarme, de pensar racionalmente. Tal vez había alguien escondido en esa habitación. Algún vagabundo que había entrado sin que nadie se diera cuenta. Tal vez era solo mi imaginación jugándome una mala pasada por el cansancio y los nervios, pero sabía que eso no era cierto. A las 4 de la mañana escuché pasos en el piso de arriba de nuevo. Esta vez venían del 3er piso. Pasos lentos, deliberados, caminando por el pasillo. Me quedé quieto, escuchando. Los pasos se acercaban al área donde estaban las escaleras. Luego escuché que alguien comenzaba a bajar, paso tras paso, despacio, haciendo que cada escalón crujiera. Podía escucharlo perfectamente desde donde estaba. Cada paso resonaba en el silencio del hotel. 2º piso. Los pasos continuaron bajando. 1er piso. Se estaban acercando a la recepción. Contuve la respiración. Los pasos llegaron al final de las escaleras y se detuvieron. Quien sea que estuviera ahí estaba ahora en el lobby, a solo unos metros de donde yo estaba escondido detrás del mostrador. No me atrevía a asomarme. Me quedé agachado tratando de no hacer ningún ruido, rezando para que lo que sea que estuviera ahí simplemente se fuera. Los pasos comenzaron a moverse de nuevo, ahora sobre el piso de mosaico del lobby. Caminaban en círculos como si estuvieran buscando algo, o a alguien. Entonces los pasos se detuvieron justo frente al mostrador. Podía escuchar una respiración pesada del otro lado. Esperé paralizado por el miedo sin saber qué hacer, y entonces escuché que alguien tocaba el mostrador con los nudillos, 3 veces. Toc, toc, toc. Una voz de mujer dulce pero con algo extraño en su tono, algo artificial, habló. Disculpe, necesito hacer el registro. Me quedé en silencio. Hola, insistió la voz. Sé que está ahí. Lo escuché respirar. No tenía opción. Era mi trabajo. Me levanté lentamente y me encontré cara a cara con una mujer. Era joven, tal vez de 25 años, con el cabello largo y negro, piel muy pálida, y vestía un abrigo gris a pesar del calor. Sus ojos eran lo más perturbador. Eran completamente oscuros, sin blanco visible, como 2 pozos profundos. Buenas noches, logré decir con voz temblorosa. ¿En qué puedo ayudarle? Ella sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Necesito una habitación, solo por esta noche. Claro, dije tratando de mantener la compostura. ¿Tiene identificación? Ella puso su mano sobre el mostrador y deslizó una credencial hacia mí. La tomé y la miré. El nombre decía Ana Cristina Vargas, pero la foto era imposible de ver claramente. Estaba borrosa, como si se hubiera movido justo cuando tomaron la fotografía. Habitación 212, dijo ella antes de que yo pudiera buscar una disponible. Recordé las palabras de Ernesto. Si alguien toca en la puerta de la habitación 212, no abras. Esa habitación está ocupada, mentí. No, no lo está, respondió ella, y su sonrisa se hizo más amplia. Está vacía, lo sé, dame la llave de esa habitación. Revisé el sistema con manos temblorosas. Ella tenía razón. La habitación 212 estaba marcada como vacía, pero había una nota en el sistema, en letras rojas, no rentar. Lo siento, esa habitación no está disponible. Tengo mantenimiento pendiente, puedo darle la 214. La sonrisa de la mujer desapareció.
Sus ojos, esos pozos oscuros, se clavaron en mí con una intensidad que me hizo sentir como si estuvieran viéndome el alma. Necesito la 212, dijo lentamente, enfatizando cada palabra. No puedo darle esa habitación, insistí, aunque mi voz sonaba débil. Ella inclinó la cabeza hacia un lado como un pájaro estudiando un insecto. No, qué lástima. Se quedó ahí parada, mirándome fijamente. El silencio se extendió entre nosotros. Segundos que parecían eternos. Yo no sabía qué hacer. No podía llamar a seguridad porque no había seguridad en el turno nocturno. No podía llamar a la policía porque, ¿qué les diría? ¿Que una huésped me estaba pidiendo una habitación de forma extraña? Finalmente ella habló de nuevo. Está bien, me iré. Pero antes, permíteme darte un consejo. Se inclinó sobre el mostrador, acercando su rostro al mío. Su aliento olía a tierra mojada y a algo dulzón y desagradable, como flores marchitas. Cuando termine tu turno, no regreses aquí. Este no es un lugar para personas vivas. Entonces se dio la vuelta y caminó hacia la salida. La vi atravesar las puertas de cristal y desaparecer en la oscuridad de la madrugada. Me dejé caer en la silla temblando de pies a cabeza. Miré el reloj. Las 4:20 de la mañana. Pensé seriamente en irme, en abandonar el trabajo en ese mismo instante. Pero necesitaba el dinero. Mi mamá necesitaba sus medicinas. Solo tenía que aguantar 2 horas y 40 minutos más. Decidí quedarme en la recepción, sin moverme, sin explorar, solo esperando a que pasara el tiempo. Pero el hotel no había terminado conmigo. A las 5 de la mañana comenzó a llover afuera. Una lluvia fuerte con truenos que hacían temblar las ventanas. Las luces del hotel parpadearon varias veces, amenazando con apagarse por completo. Y entonces, en medio del ruido de la tormenta, escuché el elevador abriéndose de nuevo. Esta vez no estaba vacío. Había un hombre adentro. Era mayor, tal vez de 60 años, vestido con un traje oscuro pasado de moda. Estaba parado en el fondo del elevador, completamente inmóvil, mirando hacia el frente, hacia mí. Las puertas se cerraron antes de que pudiera verlo bien. El elevador comenzó a subir de nuevo. Mi mente estaba al límite. No podía seguir haciendo como si todo fuera normal. Tomé el teléfono de la recepción y marqué el número del gerente. Sonó varias veces hasta que contestó, con voz somnolienta. «¿Qué pasa?», gruñó. «Señor Maldonado, soy Ricardo. Necesito que venga al hotel. Están pasando cosas muy extrañas y yo...». «¿Está todo bajo control?», me interrumpió. «No, no está bajo control. Hay personas entrando y saliendo. El elevador se mueve solo. Escuché cosas en la habitación 401 y...». «Ricardo», dijo el gerente con un suspiro. «Todo eso es normal. Ya te lo advertimos. El turno nocturno es así. Solo mantén la calma y todo estará bien cuando salga el sol». «¿Cómo que es normal? ¿Qué significa eso?». «Significa que cada hotel viejo tiene sus particularidades. El San Vicente lleva operando más de 50 años. Han pasado muchas cosas aquí. Solo aguanta hasta las 7. No subas al 4º piso, no entres a la habitación 212 y vas a estar bien. Pero, si renuncias ahora no te pagaremos lo trabajado. Y créeme, nadie más te va a contratar si te vas así. Aguanta hasta las 7, Ricardo. Solo 2 horas más». Y colgó. Me quedé ahí sentado, sintiéndome completamente solo y abandonado. El gerente sabía. Todos sabían. Por eso pagaban tanto por el turno nocturno. Por eso nadie duraba mucho tiempo. A las 5:30, todos los teléfonos del hotel comenzaron a sonar al mismo tiempo. Todas las habitaciones. El sonido era ensordecedor. Ring, 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 ring. Una cacofonía de timbres que llenaba todo el edificio. No contesté ninguno. Me tapé los oídos y esperé a que parara. Después de 5 minutos, todo se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Un silencio absoluto, antinatural. Ni siquiera se escuchaba la lluvia afuera, aunque podía ver el agua golpeando contra las ventanas. Entonces escuché que alguien bajaba por las escaleras de nuevo. Pero esta vez no era una persona. Eran varias, muchas. Podía escuchar múltiples pasos, arrastrándose, tropezando,
bajando todos al mismo tiempo. Algunos pasos sonaban normales, otros como si arrastraran los pies, otros como si cojearan. Me escondí debajo del mostrador, haciéndome lo más pequeño posible. Los pasos llegaron al lobby y se detuvieron. Podía sentir que había muchas personas ahí, rodeando el mostrador. Podía escuchar sus respiraciones, algunas normales, otras con silbidos, otras húmedas y burbujeantes. «Sabemos que estás ahí», dijo una voz de hombre. «No tiene caso esconderse», agregó una voz de mujer. «Únete a nosotros», susurró otra voz. Está tan cerca que sentí el aliento frío en mi nuca. Cerré los ojos con fuerza, rezando, suplicando que terminara. Las lágrimas corrían por mi cara. Solo quería ver a mi mamá una vez más. Solo quería salir de ahí. «Este es tu lugar ahora», dijeron varias voces al unísono. «Trabajarás aquí para siempre, como nosotros». Sentí que manos frías me tocaban los hombros, los brazos, el cabello. Manos que no deberían estar ahí. Quise gritar, pero no me salía la voz. Y entonces, como si alguien hubiera encendido un interruptor, todo se detuvo. Las manos desaparecieron. Los pasos se alejaron. Escuché que todos subían de nuevo las escaleras, despacio, regresando a donde fuera que vinieran. Me quedé ahí debajo del mostrador temblando sin atreverme a salir. No sé cuánto tiempo pasó. Podría haber sido 1 minuto o 1 hora. Cuando finalmente reuní el valor para asomarme, el lobby estaba vacío. La luz gris del amanecer comenzaba a entrar por las ventanas. Miré el reloj. Las 6:40 de la mañana. 20 minutos más. Me levanté con piernas temblorosas y me senté en la silla detrás del mostrador. Solo tenía que aguantar 20 minutos más. 20 minutos y podría irme. Podría renunciar y nunca volver. Pero mientras esperaba, noté algo en el registro de la computadora. La pantalla mostraba la lista de empleados del hotel. Reconocí algunos nombres. El gerente, las camareras del turno de día, el personal de mantenimiento. Y entonces vi algo que hizo que la sangre se me helara. Había una sección de empleados inactivos, empleados que ya no trabajaban ahí. Busqué el nombre de Ernesto, el recepcionista que me había entrenado, preguntándome por qué había renunciado después de advertirme sobre el hotel. Lo encontré en la lista, pero no estaba marcado como renunciado, estaba marcado como fallecido. La fecha de su muerte era de 3 años atrás. Con manos temblorosas busqué los nombres de los otros recepcionistas nocturnos que habían trabajado antes que yo. Según el gerente, habían tenido problemas para mantener personal. Los encontré a todos. 12 nombres. 12 recepcionistas nocturnos en los últimos 5 años. Todos estaban marcados como fallecidos. Ninguno como renunciado. Todos habían pasado por aquí antes que yo. Miré el reloj. Las 7:05. El teléfono de la recepción sonó. Era una línea interna. La habitación 212. Contesté sin pensar, mi mente todavía procesando lo que acababa de descubrir. «¿Recepción?», dije con voz apagada. «Ricardo», dijo una voz que reconocí. Era Ernesto. «Bienvenido al equipo». ¿Qué, Ernesto? Pero tú... «Ya lo viste, ¿verdad? Lo de la lista». «Sí, Ricardo. Yo estuve donde tú estás ahora, y antes de mí, otros 11. Todos pensamos que podríamos sobrevivir. Todos pensamos que con solo aguantar hasta las 7 estaríamos bien». «No te entiendo. ¿Qué quieres decir?» «El turno no termina a las 7, Ricardo. Nunca termina. Una vez que aceptas trabajar aquí, te quedas. Para siempre. El hotel necesita un recepcionista nocturno. Siempre lo necesita. Y cuando encuentra uno, no lo deja ir». «Estás mintiendo. Son las 7:03. Me voy a ir de aquí y nunca voy a regresar». «Inténtalo», dijo Ernesto. Y escuché esa misma tristeza en su voz que había visto en sus ojos aquella primera noche. «Inténtalo, Ricardo». Colgué el teléfono y me levanté. Caminé hacia la puerta de entrada. Las puertas de cristal que daban a la calle. Podía ver la luz del sol entrando, el nuevo día comenzando. La libertad estaba a solo unos pasos. Empujé la puerta. No se abrió. Lo intenté de nuevo, empujando con más fuerza. La puerta no se movía, ni siquiera temblaba. Era como si estuviera soldada, como si fuera parte de la pared. Corrí hacia la puerta trasera,
la salida de emergencia. Tampoco se abría. Las ventanas. Traté de romper una ventana con una silla. La silla rebotó como si hubiera golpeado acero sólido. El cristal ni siquiera se agrietó. No, susurré. No, no, no. Corrí de vuelta al mostrador y tomé mi teléfono celular. No había señal. Nunca había notado que no había señal. Escuché que el elevador se abría detrás de mí. Me di la vuelta. El recepcionista del turno de día estaba saliendo. Se llamaba Mauricio, un chico joven de unos 22 años. Me saludó con una sonrisa. «Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estuvo la noche?» «Mauricio, ayúdame. Las puertas no abren. Estoy atrapado aquí». Él me miró confundido. «¿De qué hablas? La puerta está abierta». Caminó hacia la entrada y empujó la puerta. Se abrió sin problema, dejando entrar el aire fresco de la mañana. «¿Ves? Está bien, ya puedes irte». Me acerqué corriendo a la puerta. Mauricio salió sin problema. Yo traté de seguirlo, pero cuando llegué al umbral, algo invisible me detuvo. Era como caminar contra una pared de gelatina. Podía ver el exterior, podía sentir el aire, pero no podía cruzar. Mis pies simplemente no avanzaban más allá de la puerta. «No puedo salir», dije, mi voz quebrándose, «no puedo salir». Mauricio me miró desde afuera y lentamente su expresión confundida se transformó en algo más oscuro. En comprensión, en lástima. «Ah», dijo suavemente, «ya veo, tú eres el nuevo». «¿Qué? ¿De qué hablas?» «El hotel escoge uno cada tanto. Generalmente tarda unos meses, pero a veces es más rápido. Te escogió a ti, Ricardo». «Ayúdame, llama a la policía, llama a alguien». Mauricio negó con la cabeza tristemente. «No sirve de nada. Ya lo intentamos antes. El hotel no te dejará ir. Lo siento mucho». Y se fue, dejándome ahí parado en el umbral entre dos mundos. Dentro podía ver el lobby del hotel, oscuro y silencioso. Afuera podía ver la calle, el sol, la vida normal continuando como si nada. Pero yo no podía cruzar. Lo intenté durante horas. Grité, lloré, supliqué. Traté de llamar a mi mamá, pero mi teléfono no funcionaba dentro del hotel. Traté de enviar mensajes, de pedir ayuda de cualquier forma. Nadie me escuchaba. O tal vez sí me escuchaban, pero no podían hacer nada. Cuando cayó la noche de nuevo, el gerente llegó. Me encontró sentado en el piso del lobby, con la mirada perdida. «Ya lo entiendes, ¿verdad?», me dijo. No respondí. El hotel necesita un cuidador nocturno. Siempre lo ha necesitado. Las cosas que hay aquí, las presencias, necesitan que alguien las mantenga bajo control. Alguien vivo. Alguien atrapado entre su mundo y el nuestro. «¿Por cuánto tiempo?», logré preguntar. «Hasta que encontremos un reemplazo. A veces son meses, a veces años. Ernesto estuvo aquí 3 años antes de que llegaras tú». «¿Y si me niego? ¿Si no hago el trabajo?». El gerente me miró con ojos fríos. «Entonces las cosas que viven aquí se pondrán inquietas. Y créeme, es mejor mantenerlas contentas. Por tu propio bien». Esa noche volví a mi puesto detrás del mostrador. Puse mi nombre en el registro de empleados. Ricardo Méndez Torres, recepcionista nocturno. Y cuando sonó el teléfono de la habitación 401 a las 3 de la mañana, esta vez sí contesté. «Recepción, buenas noches». La voz del otro lado rió. «Qué rápido aprendes. Han pasado 8 meses desde entonces. 8 meses trabajando todas las noches, de 11 a 7. 8 meses viendo cosas que ninguna persona debería ver. 8 meses atrapado en este lugar. Mi mamá cree que estoy bien, que solo trabajo mucho. Le mando dinero de mi sueldo que sigue llegando a mi cuenta bancaria cada quincena. El gerente se asegura de eso. Dice que es parte del trato. A veces veo a los otros recepcionistas nocturnos que estuvieron antes que yo. Caminan por los pasillos, hacen sus rondas, contestan teléfonos que ya no suenan para nadie más. Ernesto a veces se sienta conmigo durante las noches más largas. Me da consejos sobre cómo lidiar con las presencias. Ya no habla mucho. Creo que cada año que pasa, uno se vuelve más como ellos. Sé que eventualmente encontrarán a alguien nuevo. Alguien desesperado por dinero. Alguien que no haga demasiadas preguntas. Y cuando llegue ese día, tal vez yo también pueda irme. O tal vez para entonces ya sea demasiado tarde. Tal vez para entonces ya sea parte del hotel, como Ernesto y los otros. Tal vez ya no recuerde lo que era caminar bajo el sol
o sentir el viento en la cara. Anoche me miré en el espejo del baño de empleados. Mis ojos tienen ese mismo cansancio que vi en los ojos de Ernesto aquella primera noche. Esas mismas ojeras profundas. Y cuando intenté sonreír, la sonrisa no llegó a mis ojos. Me estoy convirtiendo en uno de ellos. Y lo peor de todo es que ya no me asusta tanto como antes. Las cosas que veo cada noche ya no me hacen temblar. Los gritos que salen de las habitaciones vacías ya no me sobresaltan. El elevador que se mueve solo ya no me inquieta. Me estoy acostumbrando. Y eso es lo más aterrador de todo, porque sé que cuando llegue el nuevo recepcionista, cuando sea mi turno de darle las instrucciones, yo también tendré esa misma mirada vacía. Le diré que no abra la puerta de la habitación 212, que no siga a nadie en el tercer piso, que no conteste el teléfono de la 401, y luego me iré, caminando despacio por esos pasillos que conozco tan bien, subiendo esas escaleras que crujen bajo mis pies, desapareciendo en la oscuridad de los pisos superiores, porque para ese entonces ya no seré parte del mundo de los vivos, y el Hotel San Vicente, con sus pasillos oscuros y sus habitaciones llenas de presencias, habrá reclamado otra alma más. Otra persona atrapada para siempre en el turno que nunca termina, en la noche que nunca acaba, en el infierno que se disfraza de trabajo. Afuera el sol seguirá saliendo cada mañana. La gente seguirá viviendo sus vidas yendo y viniendo, sin saber lo que realmente sucede en ese viejo hotel de la carretera, sin saber que algunos de los que entran aquí nunca realmente salen, y yo los veré pasar, desde detrás del mostrador, desde mi prisión de paredes desgastadas y alfombras manchadas, sabiendo que nunca más podré ser uno de ellos, porque el Hotel San Vicente no suelta a sus empleados. Nunca lo ha hecho, y nunca lo hará. Hay algo en los turnos de noche que cambia a las personas. No es solo el cansancio o la falta de sueño, es algo más profundo. Algo que se mete en tu cabeza cuando el mundo se queda en silencio y tú sigues despierto, vigilando en la oscuridad. He trabajado muchos años en turnos nocturnos y puedo decirte que la noche tiene sus propios secretos, sus propias reglas. Lo que te voy a contar me pasó hace 5 años, pero todavía me despierto sudando frío recordando cada detalle. Esto no es ficción. Esto me pasó a mí. Mi nombre es Roberto Hernández Morales. Tengo 42 años y soy de Guadalajara, Jalisco. Trabajaba como vigilante nocturno en una fábrica de textiles en las afueras de la ciudad. Era un trabajo tranquilo, o eso creía yo. La fábrica cerró sus operaciones diurnas hace 3 años por problemas económicos, pero el dueño mantenía la seguridad nocturna para cuidar la maquinaria que todavía tenía valor. La primera vez que noté algo extraño fue durante mi segunda semana en el trabajo. Eran las 2 de la madrugada de un martes. Estaba haciendo mi ronda habitual por los pasillos cuando escuché un ruido que venía del segundo piso. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Me detuve y aguzé el oído. El sonido se repitió más claro esta vez. Definitivamente era algo siendo arrastrado. Subí las escaleras con mi linterna en una mano y mi radio en la otra. Mi corazón latía más rápido de lo normal, pero me dije que probablemente era algún animal que había entrado por algún hueco. Cuando llegué al segundo piso, todo estaba en silencio. Revisé cada rincón, cada máquina cubierta con lonas, cada oficina abandonada. Nada, ni rastro de que hubiera estado alguien ahí. Bajé pensando que había sido mi imaginación. El cansancio puede jugarte malas pasadas, especialmente cuando llevas toda la noche despierto. Pero esa misma noche, 1 hora después, volví a escuchar el ruido. Esta vez venía del primer piso, justo donde yo estaba. Era imposible que no viera a quien lo estuviera haciendo. Me quedé completamente quieto, tratando de ubicar exactamente de dónde venía el sonido. Parecía moverse lentamente por el pasillo principal, el mismo por el que yo había caminado minutos antes. El sonido se acercaba hacia donde yo estaba. Mi respiración se hizo más profunda y sentí cómo se me erizaba la piel de los brazos. Encendí mi linterna y la dirigí hacia el pasillo. La luz cortó la oscuridad, pero no había nada ahí. Sin embargo, el sonido continuaba. Era como si algo invisible estuviera siendo arrastrado justo frente a mí. Me acerqué paso a paso siguiendo el ruido con mi linterna. De repente el sonido se detuvo. El silencio que siguió fue peor que el ruido mismo. Era un silencio denso, pesado, como si hasta el aire hubiera dejado de moverse.
Me quedé ahí parado por varios minutos esperando, escuchando. Nada. Solo el zumbido lejano de las máquinas, de refrigeración y mi propia respiración agitada. Esa noche no pude dormir cuando llegué a casa. Le conté a mi esposa, María, lo que había pasado, pero ella me dijo que probablemente eran las tuberías o algún problema con la estructura del edificio. Los edificios viejos hacen ruidos extraños, me explicó. Traté de convencerme de que tenía razón. La siguiente noche decidí estar más atento. Llevé conmigo una grabadora pequeña que tenía en casa, pensando que si volvía a escuchar algo, al menos tendría pruebas. También revisé todo el edificio antes de empezar mi turno, para asegurarme de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Todo estuvo tranquilo hasta las 3 de la madrugada. Esta vez el ruido comenzó en el sótano. En todos mis años trabajando ahí, nunca había bajado al sótano. Según el supervisor que me entrenó, ahí solo había equipo viejo y cajas de almacenamiento que ya no se usaban. No había razón para bajar, me había dicho, pero esa noche, con el ruido viniendo claramente desde abajo, no tuve más opción que investigar. Encontré la puerta del sótano al final del pasillo principal. Estaba cerrada con un candado, pero tenía las llaves maestras que me había dado la empresa. El candado se abrió fácilmente como si lo hubieran usado recientemente. La puerta se abrió con un crujido que me puso los nervios de punta. Una corriente de aire frío subió desde la oscuridad de abajo. Olía a humedad y a algo más que no pude identificar. Algo dulzón y desagradable que me hizo fruncir la nariz. Bajé las escaleras lentamente, alumbrando cada escalón con mi linterna. El ruido había parado cuando abrí la puerta, pero podía sentir que algo me esperaba abajo. Era una sensación extraña, como cuando sabes que alguien te está observando aunque no puedas verlo. El sótano era más grande de lo que esperaba. Tenía varios cuartos y pasillos que se perdían en la oscuridad. Las paredes eran de concreto y estaban cubiertas de humedad. En algunos lugares había manchas oscuras que parecían muy viejas. El piso estaba cubierto de polvo, excepto por una línea que iba desde las escaleras hacia uno de los pasillos, como si algo hubiera sido arrastrado recientemente. Seguí la marca en el polvo, tratando de controlar mi respiración. Mi linterna temblaba en mi mano y la luz bailaba en las paredes. La marca me llevó hasta una puerta metálica al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y de ahí salía una corriente de aire aún más fría. Cuando empujé la puerta para abrirla completamente, mi linterna se apagó de repente. Me quedé en la oscuridad total, con solo el sonido de mi corazón latiendo en mis oídos. Traté de encender la linterna, pero no respondía. Saqué mi celular para usar su luz, pero la pantalla no encendía. Era como si algo estuviera interfiriendo con todos los aparatos electrónicos. En esa oscuridad absoluta, escuché una respiración que no era mía. Era lenta, profunda, como si alguien estuviera durmiendo justo frente a mí. Pero había algo raro en esa respiración. Sonaba húmeda, como si la persona tuviera la boca llena de líquido. Me quedé paralizado, sin atreverme a mover ni un músculo. La respiración continuó por varios minutos que se sintieron como horas. De repente, mi linterna se encendió sola. La luz iluminó el cuarto y lo que vi me hizo caer hacia atrás contra la pared. El cuarto estaba lleno de ropa vieja, montones y montones de ropa que llegaban hasta el techo. Pero lo que me asustó no fue la ropa, sino las formas que tenía. Parecía como si hubiera gente acostada debajo de toda esa ropa, como si fueran cuerpos cubiertos. Salí corriendo del sótano sin mirar atrás. Subí las escaleras de 2 en 2, cerré la puerta con el candado y no paré hasta llegar a mi escritorio en la entrada principal. Ahí me senté temblando por media hora, tratando de procesar lo que había visto. ¿Era realmente ropa o había algo más? ¿Por qué mi linterna se había apagado y encendido sola? El resto de la noche pasé sin hacer rondas. Me quedé en mi escritorio, revisando las cámaras de seguridad en la pantalla, pero las cámaras solo cubrían la entrada principal y el estacionamiento. El interior del edificio no tenía vigilancia electrónica, solo la vigilancia humana. Mi vigilancia. Cuando amaneció y llegó mi reemplazo del turno diurno, le pregunté sobre el sótano.
Se llamaba don Ernesto, un hombre mayor que había trabajado en la fábrica desde antes de que cerrara. Me miró de manera extraña cuando le mencioné el sótano. ¿Bajaste ahí?, me preguntó con voz seria. No deberías bajar ahí, muchacho. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí abajo?, le pregunté. Don Ernesto miró hacia los lados como asegurándose de que nadie más nos escuchara. Hace años, cuando la fábrica todavía funcionaba, hubo un accidente. Un grupo de trabajadores quedó atrapado en el sótano durante un incendio. No pudieron salir a tiempo. Desde entonces, nadie baja ahí. Se me heló la sangre. ¿Cuándo fue eso? Hace unos 15 años. La empresa cubrió todo. Dijeron que había sido un accidente eléctrico. Pero los que estábamos aquí sabíamos la verdad. Esos trabajadores no tuvieron oportunidad de escapar. Don Ernesto se fue sin decir más, pero sus palabras se quedaron dando vueltas en mi cabeza todo el día. Cuando llegué a casa, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas formas cubiertas de ropa en el sótano. ¿Habían sido realmente montones de ropa vieja o algo más? Esa noche decidí no ir a trabajar. Le dije a mi supervisor que me sentía mal, que tenía fiebre. No era mentira del todo, porque realmente me sentía mal, aunque no físicamente. Era mi mente la que estaba enferma de miedo, pero al día siguiente no tuve más opción que regresar. Necesitaba el trabajo y el dinero. Mi familia dependía de mi sueldo y no podía permitirme faltar más días. Además, me dije a mí mismo, tal vez todo había sido producto de mi imaginación y el cansancio. Esa noche, llevé conmigo una linterna extra y revisé que las baterías estuvieran completamente cargadas. También llevé mi radio portátil sintonizado en una estación de música, pensando que el ruido me ayudaría a mantener la calma y a no escuchar cosas raras. Las primeras horas pasaron sin problemas. Hice mis rondas normales por el primer y segundo piso, evitando completamente el sótano. Todo estaba tranquilo y empecé a relajarme. Tal vez don Ernesto solo me había querido asustar, pensé. Tal vez era una de esas historias que se inventan en los trabajos para asustar a los nuevos. Pero a las 2:30 de la madrugada, la música de mi radio se cortó. Se escuchó estática por unos segundos, y luego, silencio total. Traté de cambiar de estación, pero todas sonaban igual, estática y silencio. Apagué el radio, y en ese momento escuché voces que venían del segundo piso. No eran voces normales. Sonaban ahogadas como si las personas estuvieran hablando con la boca llena de agua. No podía entender lo que decían, pero había varias voces hablando al mismo tiempo, como si fuera una conversación grupal. Esta vez no subí a investigar. Me quedé en mi lugar tratando de ignorar las voces, pero se hicieron más fuertes, más claras. Empecé a distinguir palabras sueltas: ayuda, salida, calor. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de lo que estaba escuchando. Las voces se movieron del segundo piso al primero. Podía escuchar pasos ahora, varios pares de pies caminando lentamente por los pasillos. Los pasos sonaban húmedos, como si las personas estuvieran caminando en charcos. Pero yo sabía que los pisos estaban secos. Me levanté de mi escritorio y caminé hacia la entrada principal, pensando en salir del edificio. Pero cuando puse mi mano en la manija de la puerta, esta no se movió. La puerta estaba cerrada desde adentro, pero yo no recordaba haberla cerrado. Busqué las llaves en mi bolsillo, pero no estaban ahí. Las había dejado en mi escritorio. Cuando me volteé para ir por las llaves, vi que todas las luces del edificio se habían encendido solas. El edificio completo estaba iluminado como si fuera de día. Y ahí, paradas en el pasillo que llevaba a mi escritorio, había 5 figuras. Eran personas, pero no se veían normales. Su ropa estaba toda mojada y pegada al cuerpo. Su piel tenía un color grisáceo y sus ojos estaban completamente blancos. Se quedaron ahí paradas, mirándome, sin moverse. Uno de ellos, una mujer joven, levantó su mano lentamente y señaló hacia el sótano. «Ven con nosotros», dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «Hay lugar para uno más». Los otros 4 asintieron al mismo tiempo, como si fueran marionetas controladas por la misma persona. Sus movimientos eran lentos y descoordinados,
como si no tuvieran completo control de sus cuerpos. Retrocedí hasta que mi espalda tocó la puerta. No había salida. Las figuras empezaron a caminar hacia mí, dejando huellas húmedas en el piso. El olor dulzón que había sentido en el sótano llenó el aire. Era el olor de la ropa mojada que se ha quedado así por mucho tiempo. «No tengan miedo», dijo otra voz, esta vez de un hombre mayor. Nosotros tampoco teníamos miedo al principio, pero aquí es mejor. Aquí no hay dolor, no hay preocupaciones, solo paz. Se acercaron más y pude ver sus rostros con más detalle. Tenían heridas en las manos y la cara, como si se hubieran lastimado tratando de salir de algún lugar. Sus ojos blancos me miraban fijamente, pero sabía que podían verme. Sabía que sabían exactamente dónde estaba. Cuando estaban a solo unos metros de mí, cerré los ojos y grité con todas mis fuerzas. Fue un grito de desesperación, de terror puro. Cuando abrí los ojos, las figuras se habían detenido. Parecían confundidas, como si mi grito las hubiera despertado de algún sueño. En ese momento todas las luces se apagaron otra vez. Quedé en la oscuridad total, pero ya no escuchaba las voces ni los pasos. Solo silencio. Busqué mi linterna a tientas y cuando logré encenderla, no había nadie ahí. El pasillo estaba vacío, pero en el piso podía ver las huellas húmedas que llevaban desde donde habían estado las figuras hasta la puerta del sótano. Me quedé ahí parado por no sé cuánto tiempo, tratando de decidir qué hacer. Sabía que no podía quedarme en el edificio el resto de la noche, pero tampoco podía irme. Si abandonaba mi puesto, perdería el trabajo inmediatamente. Y si le contaba a alguien lo que había visto, pensarían que me había vuelto loco. Decidí llamar a don Ernesto a su casa. Sé que no debía molestarlo a esas horas, pero necesitaba hablar con alguien que supiera la verdad sobre este lugar. Encontré su número en la lista de contactos de emergencia que tenía en mi escritorio. ¿Don Ernesto? Soy Roberto, el vigilante nocturno. Siento molestarlo tan tarde, pero necesito que me cuente toda la verdad sobre lo que pasó aquí. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después escuché un suspiro profundo. «¿Los viste, verdad?», me preguntó. Ya sabía que iba a pasar, siempre pasa con los vigilantes nuevos. ¿Qué quiere decir con que siempre pasa? Roberto, tú eres el 7º vigilante nocturno que contrata la empresa en los últimos 3 años. Los otros 6 renunciaron después de unas semanas. Ninguno me dijo exactamente qué había visto, pero todos tenían esa misma voz de miedo que tienes tú ahora. Don Ernesto me explicó que el accidente había sido peor de lo que me había contado antes. Los 5 trabajadores no solo habían quedado atrapados en el sótano durante el incendio, habían estado ahí durante horas, gritando por ayuda, mientras los bomberos trataban de controlar las llamas en los pisos superiores. Nadie sabía que estaban ahí abajo hasta que fue demasiado tarde. El sótano se inundó, me dijo. Había una tubería rota y el agua empezó a subir. Ellos se refugiaron en ese cuarto del fondo, el mismo donde tú viste la ropa. Pero el agua siguió subiendo y no había forma de salir. Se me revolvió el estómago. ¿Se ahogaron? Sí, Roberto. Y desde entonces sus espíritus no han encontrado paz. Cada vigilante nocturno los ve, especialmente los que bajan al sótano. Es como si estuvieran buscando a alguien que los acompañe, alguien que entienda su sufrimiento. ¿Por qué no me dijeron esto antes de darme el trabajo? Porque necesitan vigilantes y si les dijeran la verdad a todos, nadie querría trabajar aquí. La empresa prefiere contratar a alguien nuevo cada pocos meses que cerrar completamente la seguridad del edificio. Después de colgar con don Ernesto, me senté en mi escritorio tratando de procesar toda esta información. Los 5 trabajadores que había visto no eran producto de mi imaginación. Eran reales, o al menos sus espíritus lo eran. Y por alguna razón, querían que yo fuera con ellos. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Cada ruido, cada sombra me ponía los nervios de punta. Mantuve mi linterna encendida todo el tiempo y evité mirar hacia los pasillos oscuros. Pero sabía que ellos estaban ahí, esperando. A las 5 de la mañana, cuando ya faltaba poco para que llegara don Ernesto, escuché de nuevo el ruido de algo siendo arrastrado.
Esta vez venía desde mi propio pasillo, muy cerca de donde yo estaba. Era el mismo sonido que había escuchado la primera noche, pero ahora sabía exactamente qué era. Me levanté lentamente de mi silla y dirigí mi linterna hacia el sonido. Ahí, a unos 10 metros de mí, estaba la mujer joven que había visto antes, pero esta vez estaba sola. Arrastraba algo detrás de ella, algo que parecía ser un gran saco mojado. Se acercó paso a paso, sin dejar de mirarme con esos ojos blancos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver que lo que arrastraba no era un saco. Era otro cuerpo, el cuerpo de un hombre en uniforme de vigilante. Él no quiso venir con nosotros, me dijo con esa voz lejana. Pero tú eres diferente, ¿verdad? Tú entiendes nuestro dolor. Reconocí el uniforme. Era igual al que yo usaba, el uniforme que le daban a todos los vigilantes de la empresa. El hombre que arrastraba debía ser uno de mis predecesores, uno de los otros 6 vigilantes que habían renunciado, o que creíamos que habían renunciado. ¿Qué le pasó?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Se resistió demasiado tiempo. Su corazón no pudo soportar el miedo. Ahora está con nosotros, pero no por su propia voluntad. Nosotros preferimos que vengas por tu propia voluntad. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Esta era la verdad que don Ernesto no me había contado. Los vigilantes no renunciaban. Los tomaban. Y ahora me tocaba a mí decidir. ¿Qué quieren de mí?, le pregunté. Compañía, me respondió. Hemos estado solos demasiado tiempo. El trabajo de vigilante nocturno es perfecto para nosotros. Nadie pregunta por qué un vigilante actúa extraño durante la noche. Nadie cuestiona por qué algunos desaparecen. Solo contratan a uno nuevo. En ese momento entendí todo. Los otros vigilantes no habían renunciado ni habían perdido la vida por miedo. Se habían unido a ellos. Estaban ahí, en el edificio, trabajando durante la noche como guardias fantasma, y querían que yo fuera el siguiente. Piénsalo, me dijo la mujer. Ya no tendrías que preocuparte por el dinero, por tu familia, por nada. Solo tendrías que estar aquí, cuidando este lugar con nosotros, para siempre. La oferta sonaba tentadora de una manera retorcida. Mi vida estaba llena de preocupaciones. Las cuentas que pagar, los problemas con María, la incertidumbre del futuro. Pero mirar a esa mujer y al cuerpo que arrastraba me recordó que había algo mucho peor que las preocupaciones de la vida. No, le dije finalmente, no voy a ir con ustedes. Su expresión cambió. La tristeza en su rostro se convirtió en algo más oscuro, más amenazante. Entonces tendremos que llevarte por la fuerza como a él. Los otros 4 aparecieron de repente, rodeándome. Esta vez no se movían lentamente. Se acercaron rápido, con movimientos que ya no parecían humanos. Sus manos se extendieron hacia mí y pude ver que tenían las uñas largas y oscuras, como si hubieran estado cavando en tierra húmeda por años. Corrí hacia la entrada principal, pero la puerta seguía cerrada. Busqué las llaves desesperadamente en mi escritorio, pero no las encontraba. Los 5 espíritus se acercaban cada vez más, y sus voces ahogadas llenaron el aire con palabras que no podía entender, pero que sonaban como amenazas. De repente recordé la ventana del baño que estaba en el primer piso. Era pequeña, pero tal vez podría escapar por ahí. Corrí hacia el baño con los 5 espíritus siguiéndome de cerca. Podía sentir el aire frío que emanaba de ellos y escuchar sus respiraciones húmedas justo detrás de mí. Llegué al baño y cerré la puerta con pestillo. La ventana estaba alta, pero logré subirme al lavabo y abrirla. Era más pequeña de lo que recordaba, pero no tenía otra opción. Empecé a pasar mi cuerpo por la ventana mientras escuchaba cómo golpeaban la puerta del baño. La puerta se abrió justo cuando mis piernas salían por la ventana. Caí al pasto del lado exterior del edificio y corrí hacia mi carro sin mirar atrás. Podía escuchar gritos ahogados que venían del edificio, pero no me detuve hasta estar dentro de mi carro con las puertas cerradas. Arranqué el motor y salí del estacionamiento a toda velocidad. En el espejo retrovisor pude ver 5 figuras paradas en la entrada del edificio, mirándome alejarse. Sabía que no me seguirían, al menos no esa noche, pero también sabía que no había terminado con ellos. Llegué a mi casa cuando apenas empezaba a amanecer.
María ya se había levantado para preparar el desayuno de los niños. Cuando me vio entrar con la ropa sucia y la cara pálida, supo inmediatamente que algo había pasado. «¿Qué te pasó, Roberto? Pareces como si hubieras visto un fantasma». No podía contarle la verdad completa. No me creería y además no quería asustarla. Le dije que había tenido problemas en el trabajo y que probablemente iba a renunciar. Ella se preocupó por el dinero, pero me apoyó cuando vio lo alterado que estaba. Esa mañana llamé a la empresa para renunciar. El supervisor no pareció sorprendido. Solo me dijo que pasara por la oficina más tarde para firmar los papeles y entregar el uniforme. No hizo preguntas sobre por qué renunciaba tan repentinamente. Cuando fui a la oficina esa tarde, me encontré con don Ernesto en el estacionamiento. Se veía preocupado. «¿Conseguiste salir del edificio anoche?», me preguntó. «Sí, pero apenas». «Don Ernesto, usted sabía que los otros vigilantes no habían renunciado realmente, ¿verdad?». Bajó la mirada y asintió lentamente. Sospechaba algo, pero no estaba seguro. Cuando no los volvía a ver por el barrio, pensé que tal vez se habían mudado a otra ciudad, pero después de tu llamada anoche, empecé a atar cabos. ¿Por qué no hizo nada? ¿Qué podía hacer? ¿A quién le iba a decir? ¿A la policía? ¿A la empresa? Nadie me creería. Y además, necesitaba mi trabajo también. Don Ernesto me contó que él había trabajado en el turno diurno durante todos estos años específicamente para evitar encontrarse con los espíritus. Sabía que solo aparecían de noche, cuando el edificio estaba vacío y silencioso. Pero ahora que tú escapaste, me dijo, van a estar más desesperados. Van a buscar la manera de conseguir otro vigilante rápido. Tenía razón. 2 días después, vi un anuncio en el periódico buscando vigilante nocturno para la misma fábrica. El anuncio ofrecía un sueldo más alto que el que me habían dado a mí. Era obvio que estaban teniendo problemas para encontrar candidatos. Durante las siguientes semanas traté de seguir con mi vida normal. Conseguí un trabajo en una tienda de autopartes durante el día. No pagaba tan bien como el trabajo nocturno, pero al menos podía dormir tranquilo por las noches. O eso pensaba, porque las pesadillas empezaron 2 semanas después de mi escape. Soñaba que estaba de vuelta en la fábrica, caminando por esos pasillos oscuros. Los 5 espíritus me seguían, llamándome por mi nombre, diciéndome que no podía escapar para siempre. En los sueños, siempre terminaba en el sótano, rodeado por montones de ropa mojada que se movía sola. Pero lo peor no eran las pesadillas. Lo peor era que empecé a verlos durante el día también. Al principio solo eran sombras en mi visión periférica, figuras que desaparecían cuando volteaba a mirarlas directamente. Después empezaron a ser más claros, más persistentes. Los veía en la tienda donde trabajaba, parados entre los pasillos de refacciones para autos. Los veía en la calle cuando caminaba a casa. Los veía en mi propia casa, parados en las esquinas de las habitaciones, observando a mi familia. María notó que algo estaba mal. Me veía hablar solo, mirando hacia lugares donde no había nadie. Los niños empezaron a preguntarme por qué siempre parecía asustado. Traté de explicarles que solo estaba cansado, pero sabía que no me creían. Un mes después de mi escape, decidí volver a la fábrica durante el día. Necesitaba saber si todo había sido real o si me estaba volviendo loco. Don Ernesto me acompañó. Él tenía llaves del edificio y podía entrar cuando quisiera. El edificio se veía completamente diferente con luz natural. Los pasillos que habían sido tan aterrorizantes en la oscuridad ahora solo parecían viejos y abandonados. Bajamos al sótano juntos y don Ernesto trajo una lámpara portátil muy potente. El cuarto donde había visto la ropa estaba exactamente como lo recordaba. Montones y montones de ropa vieja, húmeda y con ese olor dulzón que me había perturbado tanto. Pero ahora, con buena luz, pude ver lo que realmente era. No eran solo montones de ropa. Debajo de algunas piezas había formas que definitivamente parecían humanas. Don Ernesto se acercó a uno de los montones y levantó cuidadosamente algunas prendas. Ahí estaba el esqueleto de una persona, con ropa de trabajador todavía pegada a los huesos. «Nunca lo sacaron de aquí», susurró don Ernesto. «La empresa solo selló el sótano y fingió que no había pasado nada.
Encontramos los restos de los 5 trabajadores, exactamente donde habían perdido la vida hace 15 años. Estaban acostados en posiciones que sugerían que habían tratado de protegerse unos a otros cuando el agua subía. Algunos todavía tenían sus identificaciones de empleado colgando del cuello. También encontramos algo más. En una esquina del cuarto había uniformes de vigilante, 6 uniformes para ser exactos. Estaban empapados y olían igual de mal que el resto de la ropa. Reconocí uno de ellos porque tenía una mancha de café en la manga, exactamente igual a la que tenía mi uniforme la última noche que trabajé ahí. Los otros vigilantes están aquí también, me dijo don Ernesto. Sus cuerpos están aquí, pero sus espíritus... No terminó la frase, pero entendí lo que quería decir. Los espíritus de los vigilantes se habían unido a los de los trabajadores originales. Ahora eran 11 almas atrapadas en ese lugar, buscando más compañía para aliviar su soledad eterna. Salimos del sótano y llamamos a la policía desde el teléfono de don Ernesto. Les contamos sobre los restos que habíamos encontrado, pero obviamente no les dijimos nada sobre los espíritus. La investigación tardó varias semanas, pero finalmente confirmaron la identidad de los 5 trabajadores y de 6 vigilantes nocturnos que habían desaparecido durante los últimos 3 años. La empresa cerró definitivamente la fábrica después del escándalo. El dueño fue acusado de negligencia y encubrimiento. Los familiares de las víctimas finalmente pudieron darles un entierro apropiado a sus seres queridos. Después de que sacaron todos los restos del sótano y los enterraron en el cementerio, mis pesadillas pararon. Ya no veía las figuras durante el día, y el olor dulzón que me había perseguido durante meses finalmente desapareció. Era como si los espíritus hubieran encontrado paz al fin, pero hay algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a María. 3 meses después de que cerraron la fábrica, recibí una llamada en mi casa. Era tarde en la noche, como a las 2 de la madrugada. Cuando contesté, escuché una voz que reconocí inmediatamente. Era la mujer joven del sótano. «Gracias», me dijo con esa voz lejana que recordaba tan bien. «Ahora podemos descansar». Después de esa llamada, nunca volví a saber nada de ellos. Pero cada vez que paso por donde estaba la fábrica, que ahora es solo un terreno baldío, siento una extraña sensación de paz. Como si algo que había estado terriblemente mal por mucho tiempo, finalmente hubiera sido corregido. Han pasado 5 años desde esa experiencia, y todavía trabajo durante el día. Nunca he vuelto a aceptar un trabajo nocturno, y probablemente nunca lo haré, porque aprendí que la noche tiene sus propios habitantes, sus propios secretos y sus propias reglas, y que hay algunas cosas que es mejor dejar en paz. Pero si tú trabajas en turnos nocturnos, si eres vigilante o tienes cualquier trabajo que te mantenga despierto cuando el resto del mundo duerme, te doy un consejo. Si escuchas ruidos extraños, si ves sombras que no deberían estar ahí, si sientes que algo te observa en la oscuridad, no lo ignores. Confía en tus instintos. Porque a veces, las historias de terror que escuchamos no son solo historias. A veces, son advertencias. Y si alguna vez te ofrecen trabajo como vigilante nocturno en una fábrica abandonada en las afueras de Guadalajara, por favor, por tu propio bien y el de tu familia, di que no. Algunos trabajos no valen la pena, sin importar cuánto paguen. Esta historia que te acabo de contar es completamente real. Roberto Hernández Morales soy yo, y todo lo que te he relatado me pasó exactamente como te lo he contado. Decidí compartir mi experiencia porque creo que es importante que la gente sepa la verdad sobre ese lugar y sobre lo que puede pasar cuando los muertos no encuentran paz. Espero que nunca tengas que vivir algo así. Pero si algún día te encuentras en una situación similar, recuerda mi historia y ten el valor de escapar mientras puedas. Porque hay cosas peores que perder un trabajo. Hay cosas peores que los problemas de dinero. Y una de esas cosas es quedarse atrapado para siempre en un lugar donde el tiempo se detuvo en el momento más terrible de la vida de alguien. Que esta historia te sirva de advertencia y que nunca tengas que vivir el terror que yo viví durante esas noches en la fábrica abandonada.